Empezamos. Vamos a ir resolviendo hasta los puntos. ¿Cuántos verbos hay hasta el primer punto? Misi y venerunt. ¿Y cuántos verbos personales hay? Venerunt. Como hay solo un verbo personal, entonces no hay ningún nexo. Así que ya sabemos que el verbo personal es venerunt. ¿Y misi qué tipo de verbo es? Viene de mito, misi, misum. Por lo que la raíz del verbo coincide con la última forma de su enunciado, es decir, el tema de supino. Y si acaba en i, será nominativo plural o genitivo singular masculino. Es un participio de perfecto. Ahora tenemos el pronombre y adjetivo de identidad, eodem, que se compone del pronombre anafórico is e aid más la partícula invariable dem, por lo que esta forma no será acusativo singular, sino que se declina eo. Así que es ablativo singular masculino o neutro. Hay que tener en cuenta si va solo o va con un sustantivo o adjetivo. Así que die viene de dies diei, acaba en e, está en caso ablativo y puede ser, bueno, es un sustantivo que puede ser tanto masculino como femenino. Entonces, como es ablativo masculino o femenino y está el pronombre de identidad que puede ser también ablativo, en este caso masculino neutro, pues coincide con die y por tanto es complemento circunstancial, en este caso de tiempo. Ahora tenemos legati. Legatus, legati, de segunda declinación, puede ser tanto nominativo plural como genitivo singular. Nos podemos hacer la pregunta de si podría ser un complemento del nombre. ¿Y hay algún nombre al que complemente? Si fuera die, por lógica, no es. Así que es nominativo plural, sujeto. Ahora tenemos una coma. ¿Y qué indica la coma? Tenemos una preposición, sustantivo, participio, otra coma. Quiere decir que la oración subordinada de participio llegará desde la preposición hasta el participio. Oración subordinada de participio concertado, porque puede estar tanto en nominativo plural como genitivo singular. Tiene que concertar con una palabra tanto en caso, número como en género. Entonces, genitivo singular no puede ser y sí que hay un nominativo plural. Así que es nominativo plural. Función de sujeto. Ahora tenemos preposición más acusativo singular, complemento circunstancial, preposición más ablativo singular, complemento circunstancial. Como tenemos un participio de perfecto y los participios de perfecto están en voz pasiva, puede tener un complemento agente. ¿Y cómo se forman los complementos agentes? Siempre con la preposición a o ab más ablativo que designe persona o animal, o un ablativo sin preposición que designe un ser inanimado. Entonces, aquí tenemos la preposición ab más un ablativo, en este caso plural, que designa persona, por lo que podría ser un complemento agente. Si tiene el sentido de complemento agente, será complemento agente. Entonces, como el verbo significa enviar, enemigos, embajadores, los embajadores enviados por los enemigos, efectivamente tiene sentido de complemento agente. Traducimos esta primera parte. El mismo día, los embajadores enviados por los enemigos llegaron a César, ante César, por la paz, con motivo de paz. Ahora pasamos a la segunda parte del texto, hasta el segundo punto. ¿Cuántos verbos hay? Imperaverat, duplicavit, aduci e iusit. Entonces, ¿cuántos verbos personales hay? 1, 2, 3. Como hay 3 verbos personales, entonces hay que buscar 2 nexos. Siempre un nexo menos de los verbos personales que hay. Quem, nexo. Y que. El que es la conjunción copulativa enclítica. Aduci, ¿qué tipo de verbo es?
Como la raíz del verbo coincide con la primera forma de su enunciado, es decir, con el tema de presente, entonces es un infinitivo de presente en voz pasiva. ¿Cómo diferenciar un participio de un infinitivo que acaba en i? Siempre que la raíz coincida con la última forma del enunciado de su verbo, es decir, con el tema de supino, entonces será un participio perfecto, nominativo plural o genitivo singular, masculino. Siempre que la raíz del verbo coincida con la primera forma de su enunciado, es decir, el tema de presente, entonces será un infinitivo de presente en voz pasiva. Punto. Vale, ahora tenemos el pronombre demostrativo ik, aik, ok. Como acaba en is, puede ser dativo, ablativo, plural, masculino, femenino o neutro. Entonces, como todavía no sabemos el contexto de la oración, vamos a darle la función después. Caesar, ya se sabe, nominativo singular, sujeto, numerum, numerus numeri, entonces puede ser solamente acusativo singular, en este caso masculino, complemento directo, obsidum, importante, obsidum, lo mismo que ostium, es el sustantivo obses, obsidis, de la tercera declinación, por lo que no será un acusativo singular, sino un genitivo plural, complemento del nombre. Ahora tenemos el pronombre relativo quem. Cuando tengamos un pronombre relativo, normalmente se va a iniciar la oración subordinada desde su pronombre hasta su verbo. Como después de este verbo no hay ninguna conjunción copulativa que una dos oraciones coordinadas, entonces acaba aquí, la oración subordinada. Y como tenemos el pronombre relativo, siempre tendrá una función dentro de la oración. Como acaba en em, solamente puede ser acusativo singular masculino. Así que complemento directo. Oración subordinada, adjetiva o de relativo en función de complemento del nombre. ¿Cuál es el antecedente de quem? Siempre tendrá el pronombre relativo un antecedente que coincida tanto en género como en número, no necesariamente en caso, no como lo que pasa con el participio de perfecto que concordará con una palabra en caso, género y número. Quem es masculino singular. El antecedente de quem, obsidum, es plural, no podría ser. Numerum es singular, sí. Caesar, no. ¿Y no por qué? Porque sí que es singular y masculino. Porque el sujeto del verbo de la oración subordinada ya es César. Y quem es complemento directo. Entonces no puede ser César, sino que será, como está plural, será numerum. Numerum. ¿Por qué es necesario saber cuál es el antecedente? Porque la oración de relativo se traducirá después de su antecedente. Luego tenemos ante, que puede ser tanto preposición como adverbio. Como le sigue un verbo, entonces es un adverbio, complemento circunstancial. Así que ya tenemos la primera parte de la oración principal, entonces ya le podemos dar la función a is. Vamos a traducir todo y le damos esa función. César, y ahora el verbo de la oración principal, duplicó el número de rehenes que había mandado o exigido antes. Entonces, ¿is qué podría ser? Claro, porque como puede ser tanto dativo como ablativo plural, os tendréis que preguntar qué responde al verbo principal. Entonces, César duplicó a estos, o les duplicó el número de rehenes. Entonces es complemento indirecto. Ahora pasamos a la segunda oración principal. Eos, pronombre anafórico. Is, ea, id. Entonces, si acaba en eos, solo puede ser acusativo plural. Pero hay que tener en cuenta que hay un infinitivo. Siempre que hay acusativos cerca de infinitivos, hay que tener una alerta. Porque los infinitivos pueden tener un sujeto o un acusativo. Le podemos dar la función después, cuando sepamos el contexto. Complemento circunstancial, preposición más, acusativo singular. ¿Vale? Ya lo tenemos. Así que el sujeto ya lo teníamos antes, es César. Use it, mandó. El infinitivo significa llevar y está en voz pasiva. Ser llevado. Siempre que tengamos un infinitivo puede ser tanto concertado como no concertado. El concertado quiere decir que tendrá el mismo sujeto que el verbo de la oración principal. El no concertado
quiere decir que tendrá un sujeto propio el infinitivo, es decir, diferente al del verbo principal. Entonces, como el sujeto de use it es César, os tenéis que hacer la pregunta si el infinitivo aduki tiene el mismo sujeto que use it. Entonces, vamos a traducir. César mandó ser llevado. O sea, ¿creéis que César manda que él sea llevado? Por lógica, no sería así. Entonces ya sabemos que el infinitivo va a ser no concertado. ¿Cómo se traducen los infinitivos no concertados? Siempre el sujeto de la oración principal, el verbo de la oración principal, se añade un que, después el sujeto del infinitivo, el infinitivo, y si el infinitivo es transitivo, es decir, si estuviera en voz activa, su complemento directo y todos los demás complementos. Mandó que, y ahora el sujeto del infinitivo. Deberá haber un sujeto. Eos, el pronombre anafórico eos, is, ea, id. ¿Y cómo se traduce? Siempre el pronombre anafórico is, ea, id se traduce por él. En el caso de que fuera complemento directo se puede traducir por lo, la, los, las, complemento indirecto le, les, complemento el nombre su. Mandó que ellos, porque está en plural, sean llevados al continente. ¿Desde dónde empieza hasta dónde acaba la oración de infinitivo? El verbo de la oración principal nunca puede estar dentro de la oración de infinitivo y se inicia desde el pronombre anafórico. ¿Y cuál es el tipo de subordinada? Oración subordinada sustantiva, podéis poner de infinitivo o no, en función si el verbo de la oración principal es transitivo, como es mandar que, mandar lo, mandar eso, en función de complemento directo. Si el verbo de la oración principal fuera impersonal, entonces sería función de sujeto. Si el verbo de la oración principal pudiera regir una preposición, como por ejemplo empezar a, entonces sería complemento de régimen verbal. Pasamos a la última parte del texto. ¿Cuántos verbos hay? Nactus y solvit. Como tenemos solamente un verbo personal, entonces no habrá nexo. Nactus viene de Nancisco nactus sum. Entonces, como la raíz del verbo coincide con la última forma de su enunciado, entonces es un participio de perfecto. Participio de perfecto. En este caso está en nominativo singular, entonces será un participio concertado. Nactus es un verbo deponente. ¿Qué pasa con los verbos deponentes? Que están en voz pasiva pero significado activo. Es un participio de perfecto deponente. ¿Cómo se traducen los participios de perfecto deponentes? Siempre gerundio compuesto. Tenemos participio de perfecto, es deponente y por tanto no tendrá un complemento agente, sino podría tener un complemento directo. Porque aunque morfológicamente esté en voz pasiva, su significado es activo. Nactus está entre comas, como pasa con misi, que está entre comas, entonces las comas lo que indican es la oración de participio. Es oración de participio concertado en función de, como está en nominativo singular, sujeto. Ipse, nominativo singular, sujeto siempre, porque es el pronombre enfático. Ipse a entonces se acaba en e, siempre nominativo singular, sujeto. Ahora, bueno, podemos pasar a la oración de participio. Como el participio es de perfecto y es deponente, entonces no tendrá complemento agente, sino que tendrá un complemento directo. Idoneam es adjetivo. Debemos siempre, cuando tengamos un adjetivo, ver si va con un sustantivo, en este caso es tempestatem, idoneam tempestatem, acusativo singular también, complemento directo. Paulo, adverbio, complemento circunstancial, post preposición más acusativo singular, mediam, noctem, complemento circunstancial. Y luego tenemos naves. Navis, navis, puede ser tanto nominativo como acusativo plural. Nominativo plural no será porque el verbo está en singular, además de que ya tenemos un sujeto. Entonces, complemento directo. Él mismo
habiendo encontrado un tiempo idóneo, literalmente es desató las naves, pero el significado es zarpar. Zarpó, Solvit más naves, zarpar, zarpó poco después de medianoche.